Bueno, bienvenidos a las Jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años? El nombre que le hemos puesto a esta jornada. Ya estamos en el cuarto día, en la fecha de cierre. Han transcurrido más de 40 mesas en donde intentamos abordar la crisis económica argentina desde diferentes ángulos, de diferentes aspectos. Y en la mesa que nos convoca aquí, titulada La Política Internacional Hoy, tenemos 4 panelistas. Juan Bataleme está demorado, tuvo un contratiempo, va a estar llegando en un rato. Y los presento, así ya podemos arrancar. Diana Tusi, investigadora del CONICET, doctora en Relaciones Internacionales por la Escuela de Economía de Londres, dirige actualmente la Maestría de Relaciones Internacionales de la sede de Flaxo Argentina. Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, y Fabián Arari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Luis, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. La idea, la propuesta es que cada uno tenga 15 minutos de intervención, luego abrimos a preguntas, intervenciones del público y para que después puedan volver a tener la oportunidad de desarrollar alguna de estas cuestiones en una segunda instancia, ¿sí? Arrancamos con Fabián Arari. Lo que me interesa es, vamos, las jornadas piensan qué Argentina queremos de acá a 30 años. Entonces, mi idea es, ¿cuál es el rol que tiene que ocupar la Argentina en el escenario internacional de acá a 30 años? Obviamente, pensándolo desde hoy. En ese punto, esa pregunta parte de un diagnóstico de la situación internacional y obviamente de un diagnóstico que siempre es contradictorio, porque si el diagnóstico es esto es así y no se mueve, no hay mucho para debatir. Simplemente miremos la tendencia. Para pensar ese diagnóstico, en general yo siempre pienso los problemas así, pero ya que estamos, lo explico. A partir siempre de un trabajo que a mí me impresionó mucho, que lo leí cuando estaba en la carrera, no nos daban para leer un capítulo, yo me lo leí todo, que es un trabajo de Fernand Braudel, muy conocido, se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Fíjense que Felipe II queda al final. Y lo interesante de este planteo era que la hipótesis de él, la hipótesis central, más allá del periodo, era que la historia tenía una serie de tiempos. No es que no hay un solo tiempo, había muchos tiempos, tiempos que se van superponiendo como capas. Y él hablaba de la larga duración, que eran casi capas geológicas que se van moviendo más lentamente, pero con movimientos, digamos, con transformaciones más difíciles. Digamos, el tiempo medio, que son lo que él llama los ciclos de precios, digamos, las cuestiones más de geopolítica, y la coyuntura, donde él analiza digamos, la abdicación de Carlos V hasta el desfile de los genízaros en Constantinopla, ¿no? Es decir, unas cosas. Pero bueno, es decir, y va viendo cómo se articulan. Entonces me parece que un análisis de la situación internacional tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas, porque si no estamos digamos, empezando a discutir Orbán, Zelensky, Putin, y digamos, nos quedamos en la mera coyuntura. En ese punto, otra cuestión importante es empezar a distinguir tendencias. ¿Por qué? Porque a diferencia incluso de una situación nacional, cuando uno analiza la situación internacional, las variables y las contingencias se multiplican. Por eso es tan importante el problema de pensar hacia dónde van las tendencias. Que es algo que tampoco tengo mucho tiempo para desarrollar, pero que es la diferencia entre analizar un proceso y analizar una tendencia. Bien, en términos de la larga duración, yo no soy un estricto brudeliano. Para Braudel la larga duración era incluso el medio geográfico. No. Cuando yo pienso en la larga duración, pienso en un sistema social. O sea, la forma en la cual una sociedad, en este caso una sociedad mundial, establece ciertas relaciones sociales. Estamos hablando del capitalismo. Estamos en una sociedad capitalista que
describe cierta tendencia que la vemos en el largo plazo. ¿Sí? ¿Cuáles son las grandes tendencias? Primero, el agravamiento de la pobreza y la miseria de la población mundial, independientemente del país en el que estemos, porque digamos, uno puede pensar que hay situaciones peores y mejores, pero si uno mira la tendencia, en cualquier país en el cual nos situemos, va a estar mucho peor que en 1960. Eso no hay ninguna duda. Incluso recomiendo, para el caso de Estados Unidos, dos libros muy accesibles y muy pedagógicos en este punto. Uno es el de Paula Lugones, que se llama En los Estados Unidos de Trump. Y otro es un libro también, creo que bastante accesible, de George Packer, que se llama El Derrumbe. Que es muestran estrictamente, digamos, con casos muy concretos, cómo una civilización que parecía liderar al mundo se viene abajo y cómo la gente que vive ahí vive ese derrumbe. Entonces, lo que hay es una pobreza mundial acelerada en cualquier lugar que nos situemos, una desigualdad cada vez más alta, una serie de guerras, es decir, no voy a decir sistémicas, pero sí recurrentes, ¿no? Es decir, un mundo que cada vez está en guerra, un aumento de los niveles y de la tasa de explotación a la clase obrera cada vez mayor, y por lo tanto una pauperización mayor, con un intervalo, por eso digo, un intervalo de 20 años. Cuando se habla de la gente del estado de bienestar, otra vez yo, acá como historiador, el estado de bienestar es del año, vamos a poner el año 50 hasta principios de los 70. Si quieren, llegamos hasta la medida de los 70, son 25 años. 25 años no es nada. Por lo tanto, es un intervalo en una tendencia más general. Y ese intervalo tiene un elemento contingente muy específico que es la amenaza de la Unión Soviética. Uno piensa Suecia. Suecia es impensable sin la Unión Soviética al lado. Entonces, eso se terminó y listo, esa coyuntura, digamos, la tendencia vuelve. Obviamente, como digo, no es todo lo mismo. Si yo tengo una mancha de humedad, o mejor dicho, yo tengo humedad en esa pared, y el comportamiento no va a ser siempre el mismo. ¿En qué me refiero? Primero, digamos, eso se va a craquear la pintura, luego se va a aparecer un globo, luego ese globo se va a reventar y va a aparecer una aureola, luego se va a desprender la pared, luego, bueno, llegamos a un momento en el cual se nos cae todo. Pero digamos, la tendencia y el proceso orgánico es el mismo. Acá hay un desprendimiento de una pinchadura de caño. El caso de América Latina, lo mismo, digamos. Acá pasaron gobiernos de diferente tipo, apareció UNASUR, CELAC, Mercosur y lo que ustedes quieran, pero América Latina sigue siendo un continente agrario. En 1993 el agro representaba el 60% de las exportaciones, en 2019 representa el 70% de las exportaciones. Tengo acá los números de Argentina y Brasil, el caso de Brasil incluso es más interesante, ¿no? Es decir, pasa de un componente de 34% de exportaciones agrarias o minerales al 37%. O sea, bien, es decir, en general, esta es la tendencia. ¿Sí? En el medio, digamos, el tiempo medio, encontramos sí que ese devenir del sistema produce transformaciones muy sustantivas, sobre todo en los últimos 30, 40 años, a partir de los 70 para acá. Transformaciones en la burguesía y en el proletariado. En la burguesía, un avance formidable de la concentración y centralización del capital, a partir de los 70, y por lo tanto unas burguesías más chicas pero más poderosas, una serie de relocalizaciones del capital, no tengo mucho tiempo para profundizar, y la aparición, esto es importante, de capitalismos emergentes, es decir, nuevos espacios o desarrollo de nuevos espacios de acumulación. El caso de Asia, China, Corea, India, ¿sí? En ese orden. Lo cual es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, el capitalismo son siempre los mismos países. No, acá tenemos 3 países nuevos, uno de los cuales ya es la segunda potencia mundial. Y eso implica un reordenamiento del mapa geopolítico.
En el caso de la clase obrera, una reestructuración muy grande que tiene que ver con la explosión de lo que llamamos la población sobrante o la sobrepoblación relativa, en términos muy estrictos, son esas capas de la clase obrera que no pueden ser explotadas por la productividad media o encima de la productividad media, sino que están por debajo de la productividad media, es básicamente gente que al capital no le sirve, o solo le sirve al capital en determinadas condiciones. Eso pueden ser, hay dos fenómenos, dos grandes fenómenos. Hay un fenómeno que es la proletarización de la pequeña burguesía, pero aparece dos fenómenos. La desocupación en los países de larga data industrial o, digamos, capitalista, como los países más Argentina, Brasil y Europa, Estados Unidos, es decir, ese fenómeno aparece como desocupación. O subocupación o precarización. Y en el caso de otros países que tienen una base rural, por ejemplo, bueno, Corea, pero sobre todo China, incluso México, eso aparece bajo la forma de una nueva ocupación. Lo que Minky Lee, en un libro que recomendamos, que se llama Lucha de Clases en China, que lo acabamos de editar, se llama el nuevo proletariado. O sea, el proletariado chino tenía una serie de condiciones que se llamaban ¿cómo se llama? Los tres hierros, ahora no me acuerdo bien. Aparece un nuevo proletariado que es la migración rural hacia las ciudades, que no tiene ninguna de estas estos convenios que tenía el viejo proletariado y por lo tanto son hiperexplotados, ¿no? Es una forma de sobrepoblación relativa bajo la forma de clase obrera ocupada. Sí, esto es en términos de mediano plazo, que genera una crisis, genera un punto de quiebre, que es una crisis de hegemonía mundial. Es decir, hasta los años 2000, entre sobre todo del 89, incluso de más atrás, yo diría de principios de los 80, porque ya, digamos, a fin de los 70, la Unión Soviética está tirando la toalla. Pero digamos que de los años 80 hasta los 2000, yo diría hasta 2005, 2010, habría que periodizarlo, todavía eso no se hizo. Estados Unidos parecía como construir un mundo unipolar, que se afianza, como digo, la caída del muro de Berlín. Eso fracasa. No importa ahora por qué, podemos hablar de Afganistán, de Irak, de la economía, podemos hablar de un montón de cosas. La cuestión es que ese mundo unipolar hoy no existe. Hoy Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar y la primera potencia económica, de eso no hay duda, pero ya no está sola. Está básicamente China, que viene en ascenso económico, muy claro en la inserción económica de China en todas las economías, no solamente en África y en América Latina principalmente, sino incluso en Europa e incluso en Estados Unidos. Recuerden que China subsidia las compras de Estados Unidos a China, comprando los bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, básicamente digamos, la composición, los bonos del Tesoro norteamericano viven de la compra china. Bueno, la inserción económica, la inserción diplomática. Recordemos, China tiene poder de veto en la ONU, tiene poder en el Fondo Monetario y ahora militar. Recordemos, China tiene lo que se llama el collar de perlas, tiene por lo menos 14 bases militares entre China y el norte de África. Tiene una base militar en Neuquén, no es reconocida, pero es una base militar. Tiene una inserción en Venezuela, militar. Pero bueno, es decir, aparece esto, estamos en un momento de transición. ¿A dónde nos va a llevar? Tampoco sabemos porque no se descarta que Estados Unidos retome su hegemonía a través de levantar la apuesta. Trump tenía una política muy mercado interneta y muy proteccionista, no en el sentido puramente económico, sino proteccionista en el sentido de buscaba no exponer a Estados Unidos a una ofensiva militar tan grande. Biden parece ser que retoma la agenda de Clinton, Obama y Bush, obviamente, pero el caso de Ucrania es un caso que nos sostiene a prueba. Pero el caso es que
estamos en esa transición. En el medio de esa crisis de hegemonía, encontramos una crisis de hegemonía no solamente entre las propias burguesías, sino una crisis de la propia hegemonía como clase dominante, ¿no? Es decir, uno podría pensar la crisis de hegemonía por ver cuál de las burguesías va a ejercer el liderazgo. Ese es un elemento de la crisis hegemónica. El otro elemento es la crisis entre la hegemonía y la clase obrera en general. ¿Por qué? Porque lo que nosotros empezamos a encontrar en los diferentes países es una crisis de la dominación política. ¿Y en qué se ve eso? Bueno, en todos los movimientos, sobre todo a partir de, en el caso de América Latina, fuertemente a partir del ingreso de la primera década del siglo XXI, ¿no? Así, todos los levantamientos que derivan en los gobiernos bonapartistas, Evo, la guerra del gas y la del agua, el argentinazo, el 2001 en la Argentina, el caso de Chávez y sobre todo el levantamiento del 2002 contra el golpe. Recordemos, mucha gente cree que el chavismo empieza en el 98, el chavismo empieza en el 2002. Bueno, discusión abierta, pero digo, es decir, el levantamiento popular contra el golpe del 2002, los levantamientos en Ecuador, crisis políticas que no se trasladan, perdón, pero que emergen también en Europa con los indignados, los mileuristas, que aparecen la primavera árabe, ¿no? Es decir, una serie de levantamientos que en realidad tiene que ver con eso que yo contaba ahí, es decir, con la pauperización general y con la aparición de una población, de una sobrepoblación relativa, que ya no es la vieja clase obrera anterior, que estaba, por decirlo así, regimentada e institucionalizada en sindicatos o partidos, vamos a ponerle este nombre, reformistas, ¿no? Lo vimos aquí en los 90 con el movimiento piquetero, así que no estaba regimentado en ningún partido. Esta población que está desinstitucionalizada, primero, por un lado decía, porque me estoy adelantando en algo, tenemos una crisis del personal político y una crisis de los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos que se armaron en Europa de la posguerra y aquí mucho antes, cuando digo aquí en América Latina, ¿no? El caso del chavismo en Venezuela, rompiendo el bipartidismo, el caso de Ecuador, el caso de Evo, el caso aquí, el que se vayan todos, digamos, podemos seguir en España, ¿sí? El PP y el PSOE colapsaron, el caso en Italia, bueno, de Beppe Grillo a Meloni, tenemos una crisis impresionante que es muy interesante. Hay algo que habría que seguir por el caso de Italia, que es una crisis que del personal político se deriva una crisis de régimen. ¿Por qué una crisis de régimen? Porque Meloni está proponiendo una especie de reforma constitucional que elimine el parlamento, por decirlo así, elimine el gobierno parlamentario de Italia. No elimine el parlamento, ¿no? Sino elimine el parlamentarismo, es decir, que ahora haya un presidencialismo, lo cual sería un cambio en términos de régimen político para Italia. Pero al margen de eso tenemos una serie de irrupción, digamos, de explosión de los partidos políticos tradicionales y una impugnación, en principio, digamos, que va, digamos, con una superficialidad variable, pero que hasta ahora se limita a los partidos y al personal político, pero que todavía no llegó al corazón del Estado, ¿no? Y esas crisis políticas generan, como digo, personal muy advenedizo. Pensemos en Castillo, pensemos en Boric, pensemos en Kast, pensemos en Chávez, pensemos en Néstor Kirchner, pensemos en pensemos en Mauricio Macri, ¿no? Es decir, ¿quién era Macri antes de ser el jefe de gobierno? Sí. Bueno, pero sí, Berlusconi también son personajes más bien advenedizos, es decir, no hacen la carrera, no hacen el cursus honorum partidario de la política. Incluso Francia en un momento tenía una escuela de gobierno que había que pasar para ser funcionario. Bah, imagínense. Eso no pasó en América Latina, no está pasando en Europa. En Europa otra vez, Beppe Grillo. ¿No? Es decir, y ojo que no, y yo digo, Milei no está muy lejos de eso, ¿no? O sea, hoy Milei nos descuidamos y está ahí nomás en las encuestas, ¿no? Pero incluso es muy interesante, porque si nos vamos a Argentina muy rápidamente, lo que nos encontramos es que es un escenario similar, no en el sentido, por el sentido positivo, Milei, pero también en el sentido negativo. ¿Qué dirigente político de los partidos tradicionales hoy quiere ser candidato?
o está en condiciones de ser candidato. Porque uno dice, bueno, está bien, Milei le va a ganar a un candidato tradicional de la política argentina. ¿Qué candidato tradicional de la política argentina hoy dice yo soy candidato? Están buscando candidatos más bien advenedizos, porque esa es la lógica. Entonces, aparece ese fenómeno, y ese fenómeno que tiene dos caras. Por un lado, la cara, por así decirlo, bonapartista por izquierda, Castillo, pero después el otro lado, Trump, Vox, Cast, ¿no? Meloni, Bolsonaro, no sé si lo nombré. Es decir, el bolsonarismo no es un fenómeno puramente brasileño y no es un fenómeno que se agote en ahora que Bolsonaro está en Estados Unidos y tal vez se retire de la política. No sé si lo va a hacer. Es un fenómeno que llegó por ahora, en el corto plazo o el mediano plazo, para quedarse en la política, no solamente en América Latina, sino mundial. ¿Y cuál es la causa de todo eso? La causa de todo eso es el descontento generalizado que no tiene cauce y la crisis del régimen político que el propio régimen no puede arreglar. Breve, ¿qué situación estamos? Estamos en una situación allendista. Creo que no solamente en Argentina, creo que en América Latina y creo que a nivel mundial. Es una situación en la cual hay un impas político en el régimen, hay un descontento generalizado, una impugnación generalizada a las formas de dominación al personal, pero que no se expresa en, como se hubiera expresado en los 70 o incluso en el 2001, en una especie de irrupción movilizadora generalizada, sino que se expresa, digamos, en un descontento que aparece en la vía electoral y en el plano en el cual cualquier personal político puede quedarse y cualquier personal político que quiere quedarse tiene por objetivo y por función reconstruir poder social a partir del poder político. Y esa es el planteo de vía socialista. Tratar de llegar al poder político y obviamente a partir de ahí reconstruir poder social. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega Argentina, cómo Argentina debería relacionarse con este marco? Debería proponer ante esta crisis una solución socialista, una solución que, digamos, cuyo sujeto sea la clase obrera. Porque vamos a discutir un montón, UNASUR, Parlasur, lo que sea, vamos a discutir. El problema es cuál es el sujeto de todo eso. ¿Que queremos integrar a la Argentina? Sí, pero ¿cuál es el sujeto que va a integrar eso? Y acá, otra vez, la reivindicación del sujeto de la clase obrera, que pueda construir en un lugar, por lo menos la Argentina, un país, una sociedad vivible que actúe como espejo frente, como espejo, como forma de mirarse, como estímulo al resto de los países y que permita hacer un cambio en la larga duración, hacer un quiebre en esa larga duración, que sea en la dinámica del capitalismo mundial. Dicho de otra forma, arreglar el caño. Nada más. Bueno, gracias, muchas gracias. Van a ver un cierto contrapunto con Fabián de lo que voy a decir y tiene que ver, por supuesto, con cada uno, de dónde venimos cada uno, qué hacemos, cómo fuimos formados y conformados. La pregunta es muy interesante, que nos han planteado qué país queremos. Yo podría hacer una lista enorme de cosas que me gustaría, justa, libre, soberana, no hace falta ser peronista, participativa, democrática, distributiva. La lista es enorme, por supuesto. Pero, y acá el contrapunto es interesante, es decir, normalmente yo pienso desde lo posible. Lamentablemente, por defecto, porque no soy una persona de fe, no soy una persona de fe. Creo que la utopía nos mueve, pero solo eso nos mueve. Y creo que hay que pensar la acción política desde lo que somos. Es decir, yo mido 1,60 y aunque me ponga tacos altos, nunca voy a medir 1,80. Un poco es eso, la medida de las cosas, en ese sentido. Digamos, hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Por más norte y ambición, fe y utopía que tenga. Entonces, hay un contrapunto acá en cómo armamos la acción política y en cómo construimos la acción política. Me parece que es muy interesante para la discusión. Ese es un primer punto, una primera premisa de la que parto, un contrapunto con Fabián.
Y el otro punto del que voy a partir, que por ahí es un contrapunto con Alejandro, con quien he compartido también otras ocasiones, como con Fabián, es que mi premisa es que la política es economía política, es decir, que la política es económica. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta porque la economía lo que me da es un sistema de premios y castigos, un sistema de incentivos. Y la economía internacional, que es el tema de la mesa, la economía internacional tiene y ha tenido un sistema de premios y castigos para la Argentina que estaba, primero, no quiero ir mucho más atrás, pero digamos desde 1945, en un mundo partido por la Guerra Fría, Argentina en el mundo occidental, digamos, en el espacio estratégico del mundo capitalista, y el resto del mundo, bueno, no, el resto del mundo no, y después el mundo comunista. Yo creo que es interesante marcar eso, y es muy obvio lo que estoy diciendo, pero es interesante tenerlo en cuenta, porque en ese momento, el momento en que yo crecía, el momento en que yo empecé a estudiar, etcétera, y todavía me parece, para hacer el contrapunto con el de hoy, es decir, la Unión Soviética obviamente estaba presente, y estuvo muy presente, por supuesto, en la crisis de los misiles y la posibilidad de una tercera guerra mundial en 1962, estaba presente. Pero la Unión Soviética, perdón, no daba a América Latina, no dio a América Latina incentivos económicos. Es decir, no había rublos, para ponerlo, había dólares, pero no había rublos. No había un canal de exportaciones a la Unión Soviética hasta que Helbert lo abre, a principios de la década del 70, tampoco era masas de autos que se le vendieron, no había, tampoco ni a Cuba, digamos, hasta que se rompe el bloqueo también en el mismo momento. Entonces, realmente la estructura económica argentina y el sistema de incentivos de la economía internacional, para nosotros, de la economía internacional, venía provista por Estados Unidos. Con todos yo no estoy defendiendo esto, por supuesto, estoy haciendo una descripción para hacer el contrapunto de hoy. Lo que tenemos hoy, hacer el contrapunto con el hoy. Lo que hoy sí tenemos es una disputa en este sistema de incentivos, de premios e incentivos. Es decir, aparece primeramente China desde los principios del 2000, 2003, 2001 en particular, cuando China ingresa a la OMC, y el ingreso de China a la OMC parece muy técnico, pero es el ingreso de China, ojalá fuera. El ingreso de China a lo que podemos llamar la modulación capitalista. Se suponía que a través del ingreso de China a la OMC se la iba a domesticar y que se iba a hacer las reformas económicas que necesitaba para ser más capitalista de lo que había sido. Bueno, eso no pasó, o pasó mixtamente, digamos, en términos mixtos, pero el 2001 es un momento en el cual China comienza a jugar en el sistema capitalista y en el ordenamiento capitalista internacional. Sobre todo, digo, el 2001 porque es el ingreso a la OMC, pero sobre todo a partir del 2003, cuando el crecimiento de China arrastra a África, arrastra a América Latina, y nos cambia ahí es donde voy, el sistema de incentivos económicos en el que estábamos insertos. A partir del 2003, los precios de nuestras exportaciones, que venían que todo el siglo XX, todo el siglo XX, desde el 30 en adelante, diría desde el 52 en adelante, porque desde el 52 en adelante los precios de las exportaciones de América Latina iban en picada y cada vez más, lo que Prebisch llamó el deterioro de los términos del intercambio, con lo cual nosotros para comprar 3 sillas necesitábamos vender cada vez más toneladas de trigo. Entonces, realmente el ingreso de China cambió esta estructura de precios con los cuales África y América Latina se enfrentan, que fue obviamente muy beneficioso en términos económicos, menos en términos distributivos. Y acá es un punto importante a tener en cuenta. Entonces, esto es el primer contrapunto que quiero marcar, es digamos, el ingreso de China al sistema económico internacional y el ingreso de China que nos cambia el escenario internacional drásticamente. Y creo que hoy estamos, además tenemos que sumarle a esto, bueno, yo diría, por supuesto, me parece que la guerra de Ucrania es un parteaguas, me atrevo a decir que es un parteaguas, podemos discutirlo, pero es por lo menos el indicador de un nuevo parteaguas, así como uno podía decir el 2001-2003,
es un cambio en el sistema económico internacional, en la economía internacional, por el arrastre que va a tener China, en los bonos del Tesoro, que es no subsidia a Estados Unidos, pero sostiene económicamente. Si China empieza a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cosa que por ahí pudiera hacer en cualquier momento, y debe estar haciendo en realidad, gradualmente, obviamente también el equilibrio económico internacional es otro. Entonces, me parece que así como digo lo de China, tenemos, digamos, cuando ingresa China, y acá, perdón, quiero marcar algo que no dije todavía, el ingreso de China, lo que crecientemente desde el 2013 en adelante, lo que nos muestra es que empezamos a tener, a partir desde 2003, pero a partir muy claramente marcado por Trump en adelante, por Trump sobre todo, es decir, China y Estados Unidos son rivales estratégicos, por lo menos rivales estratégicos económicos. Entonces, esto es ya no solamente tenemos, bueno, ¿qué le vendo a China? Si le compro el 5G o le compro los bonos, no le compro, que me parece que es muy importante, no lo estoy menospreciando estas cosas que estoy dando como ejemplo, me gustaría después desarrollarlos un poco más si a ustedes les interesa, pero a partir de ese momento, digamos, a partir de que Trump dice claramente, acá tenemos un rival estratégico con el cual vamos a competir y debemos competir. Me marca, me parece, otro momento importante. La presidencia de Trump es un punto importante a tener en cuenta y esto no ha cambiado, sino al contrario, se ha profundizado. Primer punto que tiene que ver con la rivalidad estratégica entre dos rivales. Rivalidad estratégica con dos rivales, bueno, un poco tautológico. No quise usar la palabra potencia porque tengo un poco de aversión, pero bueno. Hoy, en guerra de Ucrania, se superpone a esta rivalidad estratégica con mucha, no es fácil, yo no diría, digamos, que China y Rusia están aliadas. Puedo estar equivocada, pero no lo veo como una alianza, sí veo cierta cooperación. Y veo también disputas y tensiones, así que todavía no es muy claro ese panorama, es decir, los dos rivalizan con Estados Unidos, pero no rivalizan de la misma manera, y me parece que hay que tener en cuenta dos cosas que quisiera decir y marcar, es decir, Rusia no tiene la potencia, por más que nunca vimos un rublo en América Latina, ni hoy tampoco, veíamos, cuando yo estudiaba, muchas... el manifiesto comunista se repartía gratuitamente, Das Kapital lo leíamos con facilidad, si no te metían en cana, y había ese tipo de influencia cultural, ideológica. Pero plata, nada. Rublo, ni un mango, nada. Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. No había incentivos económicos. Y fíjense lo mal que le va a Allende, ¿no? En 1973, pensando, no sé si Allende pensaba que la Unión Soviética le iba a tirar algún rublo, pero obviamente le hizo un corte de manga. Bueno, esto es lo que estoy diciendo que ha cambiado. Rusia, a diferencia de China, no provee muchos incentivos económicos. Y marco la palabra muchos, porque sí tiene gas, tiene petróleo, y tiene tecnología para el gas y el petróleo, y tiene armas, y tiene armamento nuclear. Entonces, hay otro tipo de incentivos que Rusia nos trae al mundo, y con lo cual tenemos que ver este mundo que muy bien Fabián decía, había sido un mundo unipolar, sobre todo a partir de la década del 90, pero para América Latina había sido el patio trasero de Estados Unidos. Hoy esto está en disputa definitivamente. Rusia tiene, como decía, cierta capacidad importante, militar, tecnología, sanitaria. A ver, no nos olvidemos de la Sputnik. Es decir, la medicina rusa está en la vanguardia. Y en los momentos que vivimos en los últimos 3 años realmente fue muy importante. Entonces, tenemos a Rusia por este lado y China con una capacidad, yo creo, diferente en el sentido de que China tiene, primero, el material, los bonos del Tesoro de Estados Unidos es un indicador, pero tiene la materialidad, es decir, tiene las reservas económicas como para cambiar el orden económico internacional. China tiene capacidad de veto en la ONU, como decía Fabián, pero no tiene capacidad de veto, no tiene nada. Tiene 5% de los votos, creo que no llega, 6% de los votos en el Fondo Monetario Internacional y con viento a favor ahí anda en el Banco Mundial
y para América Latina el BID, que es un financiador importantísimo, en el BID de tener 2%. No tengo los números, pero ahí anda. Es decir, en lo económico, creado por Estados Unidos, y acá marco, creado por Estados Unidos, China no es un gran jugador, creado por Estados Unidos. Pero China ha estado armando un sistema, yo no diría paralelo, pero un otro sistema que compite con esto que estoy describiendo y en el cual hemos vivido, transitado y sufrido. Creo que lo que sí marca estas tres capas superpuestas que estoy poniendo, yo no diría el derrumbe, yo no creo, ojalá, pero no creo que Estados Unidos está derrumbándose. No lo creo. Sí que está siendo disputado adentro y afuera. Derrumbado me parece mucha palabra. Me parece, no lo veo todavía, lo cual no tengo la bola de cristal, dentro de Argentina 2050, por ahí ya resulta que no está. Bueno, perdón, me falta un montón, ¿eh? Pero bueno, voy a ir redondeando. Bueno, lo que sí me parece que este momento nos muestra que la interdependencia económica creada por la globalización, que son los últimos 30 años, digamos, que podemos decir, el encanto con la globalización, el encanto con el momento, digamos, el enamoramiento, de alguna manera, con la globalización y con la narrativa neoliberal, sí está derrumbada. Eso sí, eso no quiere decir que Estados Unidos está derrumbada, ¿no? Creo que lo que tenemos hoy en día es como signo de época, a mí me parece, signo epocal, por supuesto, Trump y su apoyo a las derechas de América Latina, del mundo, no solo de América Latina. América Latina, Bolsonaro, pero Orbán, Netanyahu, la lista es enorme. Al Partido Conservador inglés, que finalmente fue el que digitó el Brexit, también llamativamente es el Partido Conservador, que es el aliado de la clase financiera inglés, londinense, es el que articula el Brexit. Digo, estaban locos. Bueno, entonces sí estamos frente a una guerra hegemónica, o no, me parece que es una cosa para discutir. Yo voy a ir cerrando con algunas ideas sueltas. Desde la economía política internacional, lo que es indudable es que la hegemonía económica sí está en disputa. Está digamos, uno puede decir, huracanada por las capas que estuve mencionando, ¿no? Es decir, hay una jerarquía en disputa. Estados Unidos definitivamente no está en su momento unipolar, Estados Unidos no tiene la hegemonía del orden económico internacional. La ideología, me parece eso también importante tener en cuenta, también está en disputa, y eso tiene que ver con algo que seguro Alejandro va a mencionar, que estando todo esto en disputa, hay nuevos márgenes de maniobra, hay nuevos márgenes de autonomía para la política exterior, para la política de inserción de Argentina. La pregunta que hay que hacerse, y me parece que dialoga con lo que planteaba Fabián, voy cerrando, es si este cambio que yo estoy marcando y esta disputa es un cambio incremental, es decir, que vamos a ir viendo y sufriendo y gozando, depende de esta marea que se va a producir frente a nosotros, es un cambio incremental o es un cambio, digamos, revolucionario, es un cambio en parteaguas, es un salto importante. Con nuevos sistemas de precios, nuevos sistemas de incentivos. Yo creo que hay que tener en cuenta, para pensar nuestra política exterior, nuestra política de inserción, es que realmente comienza en esto que yo llamaba como un mundo huracanado, un mundo en disputa, que es desordenado. No es que si yo me porto bien, a mí me van a regalar un ferrocarril. Y si yo me porto mejor, me van a regalar la red de 5G. No, es muchísimo más complicado. El ejemplo que tenemos es que las sanciones, por ejemplo, para dar ejemplos que no tienen que ver con la región, es decir, el sistema, digamos, de sanciones que Estados Unidos quiso aplicar a Rusia, no funciona. Es decir, sí, Rusia es complicado para Rusia, sin embargo Rusia no se derrumba económicamente, y además el petróleo, que era el comprador de petróleo, había sido Europa, bueno, ahora es la India. Es decir, la India es el tercer importador de petróleo ruso, y más importante que la cantidad y la magnitud del petróleo que compra es que no lo paga en dólares. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta, fundamental. Así que tenemos un margen de maniobra. Yo no digo que Argentina lo tiene, porque Argentina tiene el peso de la deuda,
pero que es posible tener un margen de maniobra internacional que no habíamos imaginado con esto que les decía, antes no había rublos, era dólar o dólar, ¿no? Turquía, otro ejemplo, miembro de la OTAN, permite a Rusia evadir las sanciones y Rusia comercia vía Turquía. Es decir, hay montones de ejemplos como estos. Estos son los 2 o 3 que leí en los diarios en los últimos días. Y es lo que yo podría llamar es un mundo post-hegemónico. No es un mundo, es un mundo con hegemonía en disputa, no con una hegemonía única. Pasa lo mismo con la compra de armas. En América Latina, Estados Unidos en los últimos días le dice a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, me parece que nadie más, miren chicos, ustedes la verdad, véndanle estas armas que ustedes tienen, que son un poco obsoletas, ¿por qué no se, que seguro les han comprado a Rusia y a no sé quién, regálenselas a Ucrania, que nosotros le vamos a dar equipamiento más moderno. Bueno, minga, nos quedamos con estas armas. O si no, haremos otra cosa, pero no se le es decir, hay una autonomía, un margen de maniobra que no era imaginable años atrás. Bueno, para cerrar, este margen de autonomía, sí, es algo inimaginable, podemos usarlo, podemos no usarlo, es otra pregunta. Obviamente para nosotros el peso de la deuda es una restricción enorme, y no quiero decir que China nos va a salvar, porque así como dije que los precios de las commodities subieron mucho con las compras de China, nosotros tenemos déficit comercial con China. Y eso no lo hemos podido resolver, y eso sí tiene que ver con la resolución, la falta de dólares en la Argentina, por lo tanto, la resolución del tema de la deuda. Puedo seguir con el tema de la deuda, pero me parece que pronto me pegan. Gracias, Diana, por tus palabras. Sí, ahí cuando Gonzalo Sanz me convocó para hablar sobre el escenario internacional en el 2050, me generó cierto escozor primero, ¿no? Primero porque, bueno, soy profesor de historia y obviamente una de las cosas que nos machacan mucho, por lo menos en la época que yo era alumno, por suerte después eso cambió, era que, bueno, el futuro nos estaba vedado, ¿no es cierto? Eso era algo. Pero bueno, obviamente había voces contrarias a eso, como la de José Luis Romero, que señalaban claramente que en el análisis de largo plazo, que es un poco lo que Anales con Brodel propone, digamos, la historia sí podría bucear, por decirlo de alguna manera. También es cierto que las relaciones internacionales tienen alguna disputa en torno a esta cuestión, ¿no? Es decir, siempre desde el mainstream se sostiene que la capacidad de predicción en la construcción de teorías y conceptos es algo importante, sobre todo cuando fijan los estándares de los conceptos y teorías que aparecen en la periferia, aunque no miran en el mundo central qué es lo que pasa con sus propias teorías, ¿no? Y ahí podríamos hacer una lista larga, ¿no? La falta de previsibilidad del fin de la Guerra Fría, la propuesta del fin de la historia, digamos, como elementos donde la perspectiva, digamos, no funcionó como debiera. En ese sentido, me parece más razonable tener una perspectiva como la que sostuvieron recientemente Dani Rodrik y Stephen Wolf, cuando sostienen en cómo construir un mundo mejor, que aunque no disponemos de la información suficiente como para poder ver el futuro, debemos arriesgarnos a hacerlo conociendo esas limitaciones, ¿no es cierto? Y partiendo precisamente de esa tensión, digamos, es que me parece importante tratar de ver qué es lo que acontecerá en ese escenario ahí hacia adelante, ¿no es cierto? Pero obviamente que esa tensión también no me da margen para ser tan asertivo, digamos, en el sentido que, por un lado, se me ocurren muchas preguntas y las respuestas, a su vez, compuestas por otras preguntas, digamos, ¿no? Porque todo está subordinado a, bueno, si pasa esto, entonces esto otro, si no, esto otro, y si no pasa esto no, y esto no. Digamos, ahí la lógica me volvía un poco, digamos, se vuelve un poco alienada, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que me parecen importantes mirar en esto? Bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida? Es decir, ¿desde dónde estamos hoy? ¿Cuál es la dimensión de la transformación del sistema internacional al que estamos asistiendo? ¿Cuáles son los escenarios posibles de ese escenario internacional, de esos escenarios internacionales? ¿Y cuál es el lugar de los países periféricos dentro de ellos? Porque en definitiva, si hablamos de la Argentina, tenemos que hablar de un país periférico.
En ese sentido, lo primero que debemos decir es que la disputa existente entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos, digamos, si hablamos del 2050, estamos dando por sentado de que vamos a estar. ¿Sí? Que ni las pandemias, ni el cambio climático, ni las hambrunas, ni un cataclismo nuclear va a terminar con nosotros como humanidad. Estamos suponiendo que eso no va a ocurrir, que vamos a estar. Bueno, pero eso me parecía importante también marcarlo, digamos, porque lo damos por sentado como que eso es posible que, ¿no? Y cuando a veces digo nosotros, digamos, si estaremos aquí, no me estoy refiriendo a mí, por lo menos yo no creo llegar, porque en ese entonces tenía como 90 años y no, y creo que no llegar, sino a la humanidad, digamos, en su conjunto. Y ahí surgen algunas cuestiones que es importante ver, porque si eso ocurrió es porque ciertos mecanismos que como existieron en el pasado funcionaban como con cierto atemperamiento de la disputa global, no existieron o no funcionaron, como el famoso MAD de la Guerra Fría, ¿no? Donde el equilibrio del poder hacía que Estados Unidos y la Unión Soviética tuviesen cierta idea de equilibrio porque eran conscientes de que no había segundo ataque, digamos, a pesar de que, bueno, después los neocons se dedicaron a tratar de demostrar que eso sí era posible y que, bueno, y que había que terminar con la distensión. En ese sentido también, y dando por supuesto de que eso no va a ocurrir, igualmente ahí tenemos dos opciones, digamos, de escenario internacional. Uno en característica de disputa, es decir, donde Estados Unidos y China, cada vez más hostiles entre sí, una Europa remilitarizada, con bloques económicos regionales orientados hacia su interior, es decir, una globalización fragmentada, un reino digital según las líneas geopolíticas y la creciente securitización de la economía. Esto lo señalan Rodrik y Waltz en ese escrito del 2022. Pero también señalan, digamos, que esa no es la única opción. Podría haber un orden más benigno, más girado en torno a la cooperación. Y en donde todos estos elementos que anunciábamos recién aparecen como menos, menos rígidos, digamos, y por ende, digamos, la posibilidad de construcción de un orden común sería posible. Entonces, lo que sí tenemos en claro es que el orden internacional del futuro va a girar entre esas dos formas, la disputa y la cooperación. Y calibrar el punto justo en el que esta tensión se va a manifestar es una clave central para cualquier analista internacional. Por otra parte, desde el fin inesperado, digamos, de la Guerra Fría, vivimos una larga transición. Los deseos de construcción de un mundo sin conflictos del fin de la historia ha encontrado desde los 90 para acá múltiples oposiciones que minaron la pretensión de la tríada occidental, Estados Unidos, Europa y Japón, de construir un mundo sobre la base de lo que Rodrik llama hiperglobalización, ¿no? Es decir, un proceso de sometimiento de las economías nacionales al capital financiero internacional. En ese sentido, digamos, lo hace bajo la mascarada de lo que podemos denominar democracias de mercado. Sin embargo, en la periferia encontraron múltiples resistencias, múltiples ismos algunos nuevos, otros más recientes, socialismo de nueva época, integrismo religioso, totalitarismo, keynesianismos. Sin embargo, tras la crisis del 2008, empiezan a hacerse visibles estos mismos ismos en el mundo central, donde hay impugnaciones tanto al carácter multilateral, digamos, de la globalización, prefiriendo opciones bilaterales profundamente asimétricas, el caso de Trump es un buen ejemplo de eso, como así también ir dejando de lado el carácter supuestamente consensual de ese nuevo orden, que ese es otro elemento que a mí me parece importante rescatar, ¿no? Es decir, el hecho que la idea de que hay que generar consensos para la gobernabilidad están atados a un programa de tipo neoliberal. Es decir, que significa, y que en algún punto significa la anulación de todas las alternativas, digamos, o de todas las oposiciones a ese orden que se intenta imponer, que es reforzado obviamente por los organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, también es cierto que en tiempos más recientes, incluso desde el propio Fondo Monetario se ha señalado esta cuestión, el hecho de que esa globalización o esa hiperglobalización está disminuyendo, ¿no? Es decir, que el punto máximo de globalización ya pasó. Incluso Rodrik utiliza esa expresión. Obviamente que a esto hay que sumarle otros elementos, me parece, que agregan a esta situación, como fue la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, que impactaron e incrementaron ese proceso de
desglobalización, generando, digamos, una creciente regionalización de las cadenas de valor, que ese me parece que también es el dato importante, la cuestión material ahí es importante para eso. Y la otra, como señaló Dana también, un inicio de un proceso de desdolarización de la economía, del comercio internacional. No solamente, hay múltiples casos donde vemos que hay un alejamiento de ese patrón. Creemos que estos elementos, digamos, van a alterar, digamos, el funcionamiento del sistema internacional, tradicionalmente anclado, digamos, en lo que se conoce con el nombre de sistema westfaliano, que se caracterizaba, digamos, es un sistema que se ve por un conjunto de estados independientes, ¿no? Que, por un lado, no interferían en asuntos internos, cosa que la globalización sí machaca a partir de la promoción de la idea de la promoción de la democracia de mercado, o digamos, también el otro elemento que es el control mutuo de las ambiciones de poder, digamos, ¿no? Lo que se llama el equilibrio de poder. Sin embargo, hay dos cuestiones que me parecen importantes hacer notar con respecto a este régimen internacional. Por un lado, la propia transformación que Occidente hace del sistema a partir de la hiperglobalización, y la segunda es la pérdida de relevancia de Occidente frente al nuevo ascenso de Asia, que me parece que ese es otro elemento para tener en cuenta. Ambas cuestiones nos llevan a preguntarnos si no estamos asistiendo al fin del mundo que se habría instaurado en 1648, por la forma que está adquiriendo este modo de capitalismo. Como apuntó Jan Bremer en un artículo de hace 2 años, las empresas de tecnología no son meras herramientas en manos de gobierno y que ellas están configurando cada vez más un entorno global en que operan los gobiernos, ¿sí? Sin embargo, no todas las opiniones, no todos comparten la opinión de Bremer. Walls mismo dijo que ese contexto sin restricciones en las cuales las empresas de las Big Tech crecieron se está restringiendo y por ende, y que por otro lado, digamos, estas grandes empresas tecnológicas, junto a otros actores no estatales, siempre van a continuar operando dentro del marco establecido de los gobiernos. Es decir, que no va a haber una impugnación del sistema interestatal, básicamente. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión, el cambio, digamos, donde los estados dejan de ser quienes controlan o construyen el escenario internacional. Que eso sería una transformación, digamos, muy profunda, digamos, ¿no es cierto? A esto le debemos sumar el ascenso de China. Y en donde el ascenso de China, digamos, es para nosotros una gran incógnita. ¿Por qué? Porque, digamos, las formas de dominio no son extrañas, digamos. ¿Por qué? Porque viene de una cultura, una tradición absolutamente distinta. En ese sentido, lo que podemos decir que la mayoría de los análisis con los que contamos, cuando hablan de la globalización o de la globalización en estilo chino, se circunscribe mayoritariamente a describir la ruta de la seda, donde hay una definición importante y que contrasta con Occidente, ya que es un impulso de infraestructura de origen estatal, ¿no? Y donde el Estado es importante. Por otro lado, digamos, eso también lo observa, digamos, la forma, digamos, que podría estar adquiriendo esta globalización china, la encontramos también en una asociación regional que China impulsa, que se llama la Asociación Comprensiva Económica Internacional, donde también es un programa, para no hacerlo muy extenso, digamos, donde hay un punto, digamos, que es claramente distinto a los acuerdos de comercio regulado impulsados por Occidente. ¿Por qué? Porque excluyen, por ejemplo, las regulaciones en materia laboral y ambiental, ¿no? Y esto hace que los sectores globalistas, digamos, de algunos de los países que forman parte de ese conglomerado, como Australia, consideren que es una propuesta poco ambiciosa. Finalmente tenemos otro elemento más para tener en cuenta, que es un concepto chino, que es el concepto de Tianxia, que quiere decir todos bajo el mismo cielo, que es un concepto utilizado por intelectuales chinos para explicar cómo funcionaría el mundo regido por China. Ahí nos encontramos, básicamente, digamos, es un sistema mundial compartido, que es una expresión que casualmente utiliza de Xi Jinping en reiteradas oportunidades, pero que tiene o que está sujeto a dos formas de interpretación. Una, que se hace mayoritariamente en Occidente, de hecho, Henry Kissinger ha sido quien más lo ha difundido, digamos, la idea de que es un orden en donde la jerarquía se impone sobre la igualdad soberana y el equilibrio de poder.
Esto se toma básicamente sobre base de una interpretación de tipo neoconfuciana. Ahí hay un trabajo de Acharya y Busan, digamos, que habla sobre eso. Pero no es la única forma, también hay otras que apuntan hacia lo que podría ser una interpretación taoísta de esta cuestión. En donde, digamos, se aplicaría, digamos, el concepto de armonía generaría en torno a una dialéctica china que sería distinta a la hegeliana conocida por nosotros y que se fundamenta en el cambio y la inclusión, donde las polaridades operan como continuos de reciprocidad. Y esto podría estar reflejado incluso en la expresión comprensiva de los acuerdos económicos que hablábamos recién. Una de las cuestiones importantes es que obviamente todas estas perspectivas están influidas por rasgos post-westfalianos. Sin embargo, también hay otro dato cierto que me parece importante hacer notar, es que el accionar internacional chino se apoya en los 5 principios de la coexistencia pacífica, que es un punto central, un linkage poderoso entre los estados periféricos y China. Sin embargo, digamos, y esto también es importante, el accionar internacional de China genera contradicciones en la periferia. ¿Por qué? Porque consolida las élites agrícolas, en el caso de Brasil y de Argentina es un dato evidente. Estas élites son contrarias a una integración solidarista, es decir, a la búsqueda de autonomía, e incluso son contrarias al propio Beijing, digamos, ¿no? No es una situación nueva, recordemos la dictadura militar que le vendía granos y cereales a la Unión Soviética, digamos, ¿no? Y nadie podía pensar que, digamos, la dictadura eran prosoviéticos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí se ve cómo los intereses se sobreponen a la cuestión ideológica. Pero además, digamos, también es cierto que el avance de China ha tenido un efecto disolvente sobre las bases materiales de la integración latinoamericana. Uno puede ver cómo el intercambio de productos entre Argentina y Brasil, por ejemplo, sobre todo los productos de alta rentabilidad, ¿sí? de manufacturas, ha ido disminuyendo en función que el comercio con China crece. Y eso es un elemento que quita bases materiales a la idea de integración, porque para que la integración exista no basta solamente la vocación política, tiene que existir bases materiales. ¿No es cierto? Y entonces me parece que en eso es importante tenerlo en cuenta. La otra cuestión que me parece importante hacer notar es cómo se va a resolver la disputa entre China y los Estados Unidos, ¿no? Ahí está, digamos, una reflexión importante de Graham Allison con respecto a lo que se llama la trampa de Tucídides, ¿no? El hecho de que cuando sale una potencia emergente, digamos, a disputar el poder de una que ya lo posee, digamos, no queda otro camino que la guerra, digamos. Esa es la interpretación literal. Sin embargo, lo que Graham Allison sostiene, que esa guerra es altamente probable, estudió 15 cambios de poder internacional, que es posible, pero no inevitable. Es decir, que hay una chance de que eso no ocurra, porque de 16 casos, 4 no ocurrieron eso. De hecho, el último cambio de poder global fue sin guerra, que fue la desaparición del fin del mundo bipolar. Entonces, ahí me parece que ahí habría también, la idea de la catástrofe también se puede disminuir. Obviamente que hay mecanismos como para poder reducirlo. Ahora bien, para terminar, ¿cuáles serían los escenarios posibles y cómo se posicionarían los países periféricos? Primero, un escenario donde las Big Tech dominan el sistema global, es el fin del sistema westfaliano y las poblaciones del mundo central y periférico quedan presas de las decisiones de las Big Tech y subordinadas a sus intereses. Esta sería la posición más radical, digamos, una posición más radical. Pero sin embargo, podría haber todo un degradé de opciones hasta opciones más estatalistas, más clásicas estatalistas. Lo que también hay que intercalar, digamos, esta cuestión, digamos, de menos estatal y de menos control estatal a mayor control estatal, también opciones de tipo multipolares, bipolares y unipolares. En el caso de las multipolares, ¿sí? Hay un trabajo de Haas y Krugman que se llama El nuevo concepto de poder, donde vuelven un poco sobre la idea de que un escenario multipolar puede ser manejado a través de lo que sería un concierto de grandes potencias, ¿sí? Como había sido la Santa Alianza, digamos, del Congreso de Viena, que me parece que por cuestiones ideológicas, digamos, se ajusta bien, digamos, a este nuevo tiempo, digamos, recordar la Santa Alianza, aunque también hay otros ejemplos que no son tan felices, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la pentarquía de la época del imperialismo, ¿no es cierto?, que terminó en la Primera Guerra Mundial. Es decir, mientras la Santa Alianza dio lo que llamó la paz armada, ¿sí?,
la pentarquía terminó en la Primera Guerra Mundial. Ellos lo que proponen es una exarquía, ¿no? China, la Unión Europea, India, Japón y Rusia, ¿sí? Donde los países periféricos son excluidos. Podemos hacer una lectura contrapelo de esto y pensar que en realidad la alternativa multipolar gira en torno a los BRICS, excluyendo a los poderes tradicionales. Del mismo modo que los poderes tradicionales excluyen a las potencias emergentes, podría ser al revés, ¿no? En donde aparecen una serie de datos interesantes, porque bueno, es un modelo de coordinación política, es un paradigma para la cooperación sur-sur, ya que, como dijo Diana, ha empezado a crear instituciones, digamos, multilaterales tendientes a buscar alternativas a la tríada. El otro escenario es que la paridad de la trampa de Tucídides haga que esto se convierta en una nueva Guerra Fría, ¿no es cierto? Y en donde, digamos, ahí tenemos, digamos, como espejo hacia atrás, digamos, obviamente la Guerra Fría. Y después contaríamos con dos escenarios, digamos, uno de Pax Americana, de continuidad de la Pax Americana, y otro de lo que sería Pax Cínica, ¿no? La Pax Americana, los Estados Unidos per se o con sus socios de la tríada continúan desfigurando los principios westfalianos para favorecer sus intereses, escudándose en lo que Baudrillard llamó el fundamentalismo soft, que es la promoción, digamos, de determinada forma, digamos, de promoción de la democracia y los derechos humanos que están, digamos, ajustados a la lógica de mercado. O en palabras más o menos similares, la definió Eric Hobsbawm cuando habló del imperialismo de los derechos humanos en una entrevista que le hizo la Newsletter Review en 2010. En el caso de la paz cínica, que tenemos la sensación que el mundo podría estar girando en esa dirección, ¿por qué decimos esto? Porque del mismo modo que fines del siglo XIX y principios del XX, los caos sistémicos beneficiaban a los Estados Unidos, hoy está pasando lo mismo con China. De hecho, hay dos ejemplos que me parecen interesantes. Uno, a partir de la lectura de Kissinger y Arrighi, quienes los dos sostienen que a pesar de que, digamos, ven el mundo de manera muy distinta, digamos, ninguno de los dos dudó en sostener que el verdadero ganador de la guerra contra el terrorismo fue Beijing. O incluso lo que ocurrió hace unos días, el acuerdo que China promovió entre Teherán y Riad, que marca el poder de China, porque es algo como que uno no puede medir, digamos, yo no sé cómo medirlo, pero uno ve que las fuerzas están operando en esa dirección. Uno no tiene la capacidad como para ver en qué consiste. Ahora bien, si este cambio de poder ocurre, ya termino, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, cuál sería la posición para un país periférico? ¿No? Entonces ahí me parece que hay tres opciones, ¿no? de producirse el cambio, digamos, ¿sí? Porque todos lo estamos poniendo entre preguntas. Si pasarse de un área a un área al otro de manera temprana podría tener beneficios altos, ¿sí? Porque tendría el reconocimiento de la potencia en ascenso. Pero los costos también serían altos, ya que la potencia en declive tendría capacidad para disciplinar esa acción. Hay un punto intermedio donde ambas fuerzas están neutralizadas, donde recompensas y sanciones están equilibradas, y ahí sería el momento de hacer ese salto. O cuando es demasiado tarde, ¿no? Cuando la potencia en ascenso ya consolidó su poder y la del declive pierde totalmente su capacidad sancionatoria. Para concluir, digamos, la historia, esta especie de historia del futuro, nos presenta una amplia gama de escenarios posibles, como vimos, ¿no es cierto? Ellos nos imponen la necesidad de precisar la información que disponemos, de cuál será el contexto internacional y cuál es el lugar de los países periféricos en él. Ya que la exactitud del diagnóstico resulta imprescindible por tener un menor margen de error en la consecución de nuestros objetivos y en la construcción de capacidades que nos permitan poder decidir. Hay que saber detectar los signos del cambio más estructural dentro de la variedad existente para acertar en el rumbo. Ello no se contradice con el amplio y variado cuadro que hemos presentado, ya que es como diversos mapas que hemos de ir alternando en la medida que los numerosos pormenires se reduzcan a un presente. La elección y complementación adecuada de esas cartas de navegación radican en las ambigüedades que nos permiten seguir navegando y buscando la Cruz del Sur que nos oriente para salir de esas aguas tumultuosas de este presente y en la consecución de búsquedas de maniobra para nuestras sociedades. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora abrimos el micrófono para preguntas, comentarios, consultas. El que quiera.
comparto el micrófono para que pueda salir en el video la pregunta, ¿sí? El primero era si podrían comentar desde su perspectiva qué posición jugaba la Unión Europea, a la que han referido y en particular a Alemania. Para los tres, ¿no? No necesariamente. La segunda consulta, algo que me dejó pensando sobre la intervención de Diana, ¿no? Al comienzo, cuando señalabas que vos pensabas siempre en lo posible. En que, bueno, ¿qué criterio utilizamos para definir qué es posible y qué no es posible? Porque vos quisieras una Argentina en la cual haya más distribución, más un montón, enumeraste una serie de cuestiones. Bueno, si podrías desarrollar eso, bueno, porque, por ejemplo, ayer tuvimos una serie de expositores aquí que decían qué podría hacer la Argentina con lo que tiene hoy, qué se podría hacer Argentina desde el punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, qué sectores de la economía se podrían desarrollar como la acuicultura o la floricultura con los recursos que tiene hoy la Argentina. Y el tercero, algo que mencionó Juan Alejandro. Entonces vi el nombre del otro expositor, me parece. El que no está. Respecto a la literatura sobre relaciones internacionales, y en general uno lee en los últimos años mucho sobre la cooperación sur-sur. A mí en general, cada vez que leo eso, no sé si por el contenido de lo que escriben los autores de esos artículos, pero me da más la impresión de que están hablando de algo que yo no entiendo, porque no sé si hablan de algo real, es decir, de algo que describen como progresiva, una cooperación progresiva entre distintos países del sur, pero no termino de entender en qué sentido. No sé si entienden mi pregunta. Es algo sobre lo cual leí muchas veces, la cooperación sur-sur, pero uno quiere ir al hueso bueno, ¿de qué me están hablando? Y no termino de leer más que, bueno, finalmente están estableciendo un tipo de dominación que no es asimétrica, que no es... que es distinta a la que había construido Estados Unidos en los últimos años, y que en ese mapa o en ese cuadro China jugaría un papel distinto al de que jugaron las potencias en años anteriores. Y a mí eso me huele a algo que no sé si están disfrazando o embelleciendo, pero no tendría del todo las herramientas como para decir que están equivocados. La verdad que el sur es muy buena la sur, ¿eh? Y no sé si te la voy a poder responder. Es decir, es tan buena que no sé si te la voy a poder responder, pero me parece que voy a empezar por esa porque es la que me resulta más fácil. Pero no, espera. Primero Europa. A ver, es muy interesante lo que os planteaste. ¿Dónde está Europa? Nadie mencionó Europa. Es interesantísimo eso. Yo te respondería, bueno, que Europa, si bien estuvo muy presente en nuestra mente, en nuestro imaginario, en nuestro lo que vos quieras, de repente Europa parece diluida y sin mucha autonomía frente a Estados Unidos, diría poca. Yo creo que lo que me parece que pasa, a ver, estoy ahora pensando en voz alta, que la Unión Europea, para no solamente hablar de Europa, sino que la Unión Europea se ha otanizado. Es decir, que lo que había sido el eje de la Unión Europea, que fue lo económico, lo que creíamos que fue el eje, más que lo que fue el eje. Lo que creíamos que fue el eje, que fue la integración económica, aparece muy diluido frente a lo que es hoy el pacto de seguridad frente a Rusia. Entonces, en ese sentido digo que la Unión Europea está otanizada. Está tan otanizada que en realidad se está extendiendo a Suecia y a Finlandia, digamos, ¿no? Que habían sido dos países neutrales, diferentes formas de neutralidad. Yo no me quiero meter en eso, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Por ahí Alejandro sabe de esto más que yo, pero digamos, en la posguerra del 45 hubo diferentes tipos de neutralidades. Una fue la de Suecia, otra fue la de Finlandia, otra fue la de Austria y otra es la histórica de Suiza. Cada cual con sus diferentes características, incluso la de Suiza hoy está siendo hackeada, incluso, o por lo menos menos creíble de lo que nos decían los libros de texto. Volviendo a Europa, yo creo que lo que pasa con Europa, y por eso no lo estamos poniéndole en escenario, es que deberíamos ponerlo, no digo que no, pero volviendo a la conversación que tuvimos y al panel que tuvimos, algo pasó que ninguno mencionó Europa. Y me parece que es esta otanización de Europa, para dar una primera respuesta. Segundo, el mundo posible.
Es muy buena la pregunta también, ¿qué es posible? Es decir, ¿qué es posible en un rango de tiempo? Alejandro hablaba del 2050, bueno, es decir, yo no veo cambios cualitativos, es decir, veo cambios incrementales, a menos que haya un derrumbe, que tampoco lo veo, ¿no? Es decir, que haya un derrumbe y que tengamos, bueno, una tercera guerra mundial puede ser que haya una tercera guerra mundial, puede ser que haya otra pandemia, puede ser, pero vuelvo a mi incapacidad de pensarlo, y eso sería, digamos, bueno, obviamente un pensar de nuevo. Pero, es decir, ¿qué es posible? Yo creo que, bueno, primero creo, con todas las falencias que ha habido, yo creo, es feo lo que voy a decir porque es disputado, digamos, que en realidad, a ver, ¿cómo ponerlo sin que sea horrible, digamos? Que el comercio con pares es más fácil, no sé si más beneficioso, pero más fácil que con países no pares, con países hegemónicos, para ponerle un nombre. Es más fácil. No estoy diciendo que sea más beneficioso, porque un poco lo que decía Fabián, o lo que también decía Alejandro, que finalmente la primarización de nuestras exportaciones y el comercio con China llevó a una mayor primarización y un fortalecimiento de lo que podemos llamar las élites agropecuarias. Entonces, yo estoy diciendo más fácil, ¿no? Mejor. Mejor es otra cosa y bueno, ahí te enfrentás con el sistema de incentivos de la economía internacional que a veces manejás y a veces no. Y mucho tiene que ver con lo que haces para adentro. Entonces, lo que haces para adentro, que me parece que tiene que ver con eso. Es decir, lo que haces para adentro tiene que ver con apostar, digamos, no sé si elegir, apostar a sectores con potencial de desarrollo. En la Argentina está hablando del hidrógeno, del litio, de la vaca muerta. Yo creo que vaca muerta es el más asible de todos, sin decir que va a ser la revolución y que vamos a ser todos independientes después de vaca muerte. Pero me parece que es el que más asible y el que más cercano está y el que más divisas nos va a traer y por lo tanto más liberación de lo que para mí es el corset de la deuda. Voy cerrando con tu pregunta, y acá termino. Cooperación sur-sur, yo separaría en dos. Primero, lo que es China hasta recientemente, yo ahora últimamente no veo tal vez, que China siga hablando de cooperación sur-sur, sino que está hablando de la franja y la ruta de la seda, los acuerdos, ¿cómo se llaman? Los comprensivos que mencionó Alejandro. El discurso de sur-sur es menos vigente hoy que hace 3 o 4 años. No sé si estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces hay que sacar... Bueno, China decía sur-sur para decir yo no soy hegemónica. Es decir, yo soy muy buena y te voy a dar swaps financieros y además te voy a desarrollar 5 ferrocarriles y 39 puertos, y etc. Entonces era un poco de eso. Igual creo que China no es igual, pero no porque no sea... El incentivo de China en la Argentina no es igual al incentivo de Estados Unidos en la Argentina. China tiene que crear una geografía. China no tiene los puertos para llevar las cosas que necesita. China no tiene los ferrocarriles para llevarse las cosas que necesita. China, es decir, tiene que crearse puertos en el Pacífico. No puede ser prisionera del Canal de Panamá, que está en manos de Estados Unidos. No puede ser prisionera del Estrecho de Magallanes, que no está en manos de Estados Unidos, pero está en las Malvinas y está en Inglaterra. Entonces China necesita crear una geografía. Entonces no estoy diciendo que es mejor, pero que es diferente, y eso nos permite nuevos márgenes de maniobra. Nosotros necesitamos ferrocarriles, necesitamos carreteras, necesitamos, bueno, puertos, más que los que tenemos sobre el Atlántico, no vamos a tener, digamos. Pero bueno, creo que es diferente. El otro tema, la cooperación sur-sur, es la cooperación sur-sur entre países no chinos, no sin China. Ahí yo estoy de acuerdo con lo que vos estabas diciendo. Ahí son redes de cooperación. Es decir, Argentina vende, por ejemplo, programas del Pro Huerta. No sé si alguien sabe lo que es el Pro Huerta. El programa Pro Huerta es un programa de desarrollo de huertas familiares en los pueblos. Esto es una cosa que se ha llevado al mundo, ha llevado a muchos países de América Latina. Entonces se venden cosas en las que uno es exitoso, le va bien, compramos alguna otra cosa de no sé quién, ese tipo de cosas. La cooperación sur-sur son redes de cooperación si sacás a China. China es
otra cosa totalmente. La magnitud de China es incomparable con nada. A ver, lo que decía Fabián, la cantidad de bonos del tesoro que tiene son 3.300 millones. A mí no me entra en la cabeza el monto. China es una magnitud inconmensurable. Entonces, la cooperación sur-sur que uno tiene que mirar es esto más chiquitito. Argentina vende el Pro Huerta, Uruguay debe vender otra cosa, Chile debe vender servicios mineros, etc. Y entre eso, no digo que nos ayudamos, sino que no dependemos tanto del norte. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe Fabián. Buenas tardes, profesor. Una pregunta, bueno, varias. Profesora, el canal que se estaba haciendo en Nicaragua con China es parte de lo que usted llamaba el paralelo económico, pero a su vez, en esto sí ya voy a entrar yo con Fabián y los compañeros aquí, que ya es general, la dictadura de Nicaragua, Venezuela y Salvador, en este momento, que allanaron los congresos con militares, eso ya, y son aliados de China, para socavar ya crear el paralelismo, pues, ya crear el paralelismo económico de esos aliados que no lo controlen. Por ejemplo, en Venezuela, cuando yo estuve allá, viví allá, aprobaron la ley antibloqueo. ¿Qué es la ley antibloqueo? Bueno, que tú puedes hacer negocio y no le dices nada a la población, pues. En Salvador, Bukele lo estaban controlando el Congreso y el Tribunal Supremo, y él allanó con los militares el Congreso, con militares. En Nicaragua también, Nicaragua hicieron una ley anti-ONG, y que, por ejemplo, si vamos a vender libros que tiene Martín allá, allá no se puede vender libros porque la ley anti-ONG te prohíbe vender libros allá. Entonces, esos son el paralelo económico que existe. Bueno, no, lo que trae acá Darío es interesante. A ver, un poco de, bueno, ya lo trajo el tema China. Voy a citar a alguien que fue citado muchísimo en estas jornadas, y es Aldo Ferrer. En el último libro, Marcelo Roger hizo un libro con una entrevista a Aldo Ferrer. Y en un momento se planteó el tema del comercio con China. Y Aldo Ferrer dijo algo, no sé si lo dijo sabiendo que después nadie le iba a decir más nada porque no iba a estar en este mundo, pero dijo que la relación comercial con China era una relación más perjudicial a la Argentina que la que tuvo con Inglaterra. Evidentemente, digo, cuando uno explicaba la economía argentina durante la primera década del 2000, lo comparaba con la Argentina y la relación con Inglaterra. Es decir, la relación que teníamos con Estados Unidos era una relación competitiva. En cambio, la relación con China era complementaria, igual que la Inglaterra. Es decir, nosotros vendíamos soja y ellos nos vendían productos industriales. Incluso productos de consumo inmediato. Los gaseos que ustedes ven ahí son chinos. Casi todas las cosas que están acá son chinas. ¿Sí? No es que nos están vendiendo maquinaria agrícola, maquinaria industrial, microchips para que armemos computadoras. No. Nos venden todo hecho. Acá en la Argentina no se hace prácticamente nada. Es más, en la otra mesa, ¿cuándo fue la mesa de ayer? Estábamos viendo que la Argentina pasó de importar, en la mesa anterior, el porcentaje autopartista fabricado acá y fabricado en el exterior. Es decir, la Argentina se viene transformando en una especie de país que se viene, claro, que se va reprimerizando. Entonces, la relación con China es una relación que, como bien decía, Diana, acá hay una cuestión de conveniencia. Yo no creo que nosotros compensamos a los chinos de que el comercio debería ser otro. Porque ellos tienen su propio interés. Ellos quieren ser una potencia industrial, están en eso, tienen un problema con el agro, por eso el convenio para criar chanchos, es decir, ellos no llegan a criar todos los chanchos que tienen que criar, y por lo tanto el convenio es que criemos chanchos, es decir, que suscribió hace poco Cristina, es decir, ¿cuál es el destino de la Argentina en una relación que privilegia a China? Y una reprimarización, una destrucción del aparato industrial. Por eso, esto es interesante, esto no lo digo yo, lo dice la UIA. La que está en contra de una
un reperfilamiento hacia China es la UIA, que la que sostuvo en su momento Malcorra. Recordemos que Malcorra cae, no por problemas personales, cae porque ella estaba en contra del comercio con China. Entonces lo ponen a Fourier, que es más pro-chino. Pero la Unión Industrial puso el grito en el cielo cuando hubo ese cambio. Y la pregunta es, ¿qué país queremos? Porque si nosotros vamos a destruir todo el aparato industrial, nos vamos a dedicar a criar chanchos, en primer lugar nos va a sobrar un montón de gente. Y segundo, tenemos una mano de obra poco calificada. Entonces, ¿qué mano de obra queremos? Y a partir de eso, ¿qué educación queremos? Porque una mano de obra poco calificada requiere una educación poco calificada. Entonces, ojo con esta cuestión del comercio con China. Uno no se opone a comerciar con nadie, ni niega ni va. Hay un punto en el cual el comercio exterior tiene que ser la prolongación de una política interior, es decir, depende de qué Argentina queremos, eso nos va a dar el comercio que nos corresponde. Y acá la cuestión es, ¿qué queremos? ¿Una Argentina agraria como la que tenemos? Con una industria que nos sirve, que básicamente la tenemos que andar subsidiando porque, digamos, no hay forma de que funcione. Es decir, la Argentina tenía en el Mercosur una ficción, la ficción de nos vendemos entre nosotros porque nos protegemos. Pero era una ficción. Si uno mira los índices de productividad, la productividad argentina se venía retrasando con respecto a la productividad mundial. Y de hecho, Mercosur no evitó la relocalización de industrias en Brasil. Como bien decía Diana, no sé, Diana dijo, ahora no me acuerdo, ¿por qué lo dijiste vos, Diana? Que la alianza con China de América Latina desbarató el Mercosur, porque ahora cada uno, de hecho Uruguay quiere terminar con el Mercosur, pero a Uruguay no le importa, porque Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Si yo vivo de la soja y de criar chinos y de criar chanchos, yo con 3 millones de habitantes no, me arreglo. Claro, me arreglo, pero la Argentina tiene 45 millones de habitantes, no puede vivir de eso. Entonces, la pregunta es, ¿queremos un país industrial? Yo creo que sí. Queremos un país industrial, pero una industria que funcione, porque Argentina tiene industrias físicas, pero las industrias no funcionan. Cualquier indicador que tengamos va a decir que la industria no funciona. Y la evidencia, el fenómeno, ¿cuál es? Es decir, el fenómeno evidente de eso, ¿no? Es decir, el síntoma de todo eso. Y la devaluación de la moneda crónica que sufre la Argentina. ¿Por qué la moneda no vale? Porque el trabajo argentino no vale. ¿Y por qué el trabajo argentino no vale? Porque nadie nos quiere comprar lo que nosotros hacemos, que es de mala calidad. ¿Y por qué? Porque la industria que tenemos es una industria que no es competitiva. Entonces tenemos que hacer una industria competitiva. Es nuestra competitiva que logre insertarse en ciertos nichos de alta composición de capital, que permita una clase obrera ocupada, con una alta composición técnica, es decir, una mano de obra muy calificada que permita obviamente que pague salarios altos, porque otra vez, la cuestión no es repartir plata sin que esa plata se cree, porque eso no tiene patas cortas, eso se va, cuestión elemental de economía. Entonces, esos salarios altos tienen que estar basados en una producción de acorde a la productividad mundial. Entonces yo puedo pagar esos salarios porque esos salarios se pagan. Y eso implica, como digo, fijarse en qué nicho estratégico me voy a colocar como digo, producción de alta tecnología. Y producción que puede no tener tanta alta tecnología, pero tiene mano de obra y se puede exportar, puede traerme dólares rápidos. Por ejemplo, como acá se dijo, las flores. Mucha gente se va a reír. Pero, digamos, países como Holanda exportan 5.000 millones de dólares anuales en crisantemos. Y la Argentina tiene una ventaja que no tiene Europa, que es estar a contraestación. Y la Argentina tiene un montón de climas. Por lo tanto, la Argentina perfectamente podría ser un exportador de flores. Porque la Argentina puede perfectamente, eso es otra cuestión, la Argentina puede perfectamente, a ver, yo entiendo, después, Diana, si querés explicarme cómo un largo colombiano va a impedir que nosotros exportemos. Pero ahora vamos a eso. Después, cómo el largo colombiano va a impedir que nosotros exportemos. Pero ahora, yo no sé cómo el largo colombiano impide que Holanda exporte o que otros. Bien. El tema de salmón, la Argentina perfectamente con piscicultura podría exportar 8.000 millones de dólares anuales en salmón. O sea, triplicar la exportación ganadera. Todo eso se puede hacer. Cobre, no puede ser que el cobre esté de un lado de la cordillera y del otro no. Acá hablaban de Vaca Muerta. El acuerdo de Vaca Muerta se firmó en 2013.
¿Cuántos años tuvimos para hacer un caño? Un caño no pueden hacer. Y cuando hagamos el caño, digamos, los combustibles fósiles no van a servir más. Tenemos que ir hacia la energía atómica, la energía nuclear. Ahora, ¿se puede hacer eso? Sí, claro que se puede hacer. Hay 9 millones, si no 10 millones de desocupados, subocupados, perceptores de planes, trabajadores negros, es decir, gente que en realidad no está siendo ocupada realmente. Ese es un potencial. Los desocupados no son una pérdida. Son una pérdida si uno le paga planes para que barran la vereda, por una cuestión política, de una clase que es parasitaria. Como no tiene nada para darles, le da plata para que no se rebelen, para que me voten en las elecciones y que barran el... No, eso es un potencial económico. Ahí tenemos un potencial económico. Plata, esto es muy sencillo. El 60% del presupuesto nacional se va en subsidios al capital. Ahí tenemos una masa enorme puesta a poner en producción. La pregunta, por eso digo, hay mucho pesimismo, yo creo que, y resignación, hay que pensar en positivo, hay que pensar que eso se puede hacer. Todo esto, todo esto tiene como la cuestión técnica. Técnicamente esto se puede hacer. Ahora, ¿por qué nadie lo hizo en 20, 30 años? Y acá vamos a la cuestión social, el sujeto. ¿Quién gobernó la Argentina en los últimos, yo diría 200 años, pero pensemos en los últimos 70, 80 años? Es la misma clase social que es incapaz de hacer esto. Digamos, a nosotros esto, no somos genios. Yo estoy seguro que estas cosas que se nos ocurrieron a nosotros, que están en el libro, la debe saber cualquier técnico que pasó por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Planificación o por el Ministerio de Desarrollo Social. Me juego la vida que lo sabe. Y que digo más, lo saben mejor que nosotros. Por eso si nosotros llegamos a gobernar, lo primero que vamos a hacer es juntar a toda esa gente y traerla que nos explique cómo se hace. Lo de las flores, nosotros lo descubrimos, lo pensábamos, pero lo descubrimos en una entrevista a un investigador del INTA. O sea, tenemos el INTA y el INTA, que realmente es un desperdicio de cerebros. ¿Por qué digo desperdicio de cerebros? Porque hay gente que está pensando grandes problemas, que está teniendo una cantidad de trabajo intelectual enorme, que podría dar una solución a millones de personas, y no hay nadie que venga y diga, hagamos esto. Otra vez, un problema es el sujeto, la clase social. Y ahí vamos a la viabilidad social. Yo acá escuché muchísimas cosas sobre integración, cooperación, disputas. Y la pregunta es, sobre los estados, ¿la clase obrera no puede decir nada? ¿No tiene nada para decir? ¿No tiene nada para hacer? Y si uno se pone a mirar, en realidad sí. Lo está diciendo todo el tiempo. Es más, toda la crisis que hay, porque nadie la puede escuchar y nadie la puede interpelar. Los gobiernos no se sostienen. No se están pudiendo sostener, les cuesta sostenerse. ¿Por qué? Bueno, por esto que estoy diciendo. Acá hay una crisis. Acá hay un actor que no está siendo escuchado y por lo tanto todas las elucubraciones políticas que se hagan tienen el riesgo de naufragar porque sus propios gobiernos que lo tienen que llevar adelante no sabemos si van a seguir en pie. Trump sería imposible en un Estados Unidos regimentado. Trump es el producto de un descontento generalizado. Y nosotros tuvimos una escena muy bizarra, pero ojo, que fue la toma del Capitolio. Es muy bizarro, en términos de la gente que fue y todo lo que uno se puede, hay gente que se rió, pero ojo que eso puede, digamos, de acá unos años, eso puede convertirse en otra cosa. Y entonces todas estas elucubraciones que estamos haciendo, y no tienen sentido. Por eso digo, punto 1, hay un problema que está recorriendo todo esto. No es simplemente la crisis hegemónica entre Estados Unidos y China, que está, sino la crisis de la propia dominación burguesa, de la propia dominación social. Ahí vuelvo al tema de los estados, acá me quedaron un montón de cosas. Pero ahí está la cuestión del Estado. El Estado no puede desaparecer. Por dos motivos. Primero porque, digamos, si no, ¿quién controla esta situación? Digamos, pensemos toda esta crisis sin un Estado. Dos,
¿Cómo se va a imponer la voluntad de una fracción de empresarios? Olvidémonos de la burguesía, porque puede que este término no caiga bien. ¿Cómo un grupo de empresarios va a imponer ciertas condiciones a nivel mundial si no es con un Estado? O sea, cierta organización política que implica la diplomacia, implica la organización diplomática, implica la organización militar. Todo eso requiere una serie de organizaciones y de una sistematicidad, de una jerarquía, de una serie de direcciones. Porque cuando va a hablar un canciller, no está hablando el canciller, está hablando toda una institución histórica detrás, está hablando todo un Estado detrás. Entonces, ojo con eso. Y bueno, no, nada más. Por partes aquí. La pregunta con respecto a la cuestión de por qué Europa no es importante o no aparece visible, digamos. Bueno, tal vez porque ya no lo sea, digamos. Ya la pérdida de visibilidad tenga que ver con un proceso de satelización de que los propios europeos, como bien dijo Diana, están llevando adelante, digamos. Hace digamos, antes de la pandemia hablaban de autonomía estratégica, digamos, como una forma de manejarse independientemente de los Estados Unidos. Duró lo que el estallido de la guerra en Ucrania, digamos, porque inmediatamente se alinearon, digamos, con los Estados Unidos, digamos. Y ahí me gustaría hacer un link con otro país que habla de autonomía estratégica y que lo mencionó Fabián antes, que es la India. La India, digamos, por un lado tiene todo un proceso de construcción de alianzas en materia de seguridad con los Estados Unidos y le compra a Rusia gas en rublos. Entonces, ahí eso es autonomía, eso es poder, digamos, tener una capacidad de decidir, me parece importante. Después la otra cuestión, que es la que tiene que ver con la cooperación sur-sur. Y es cierto también lo que decía ayer Diana, ¿no? De hecho, es interesante porque creo que Deng Xiaoping decía, ¿no?, que China nunca iba a dejar de ser una nación subdesarrollada, ¿no? Y que siempre iba a recordar eso y que por ende el tratamiento hacia los países subdesarrollados iba a tener un tratamiento diferencial. Que es un poco lo que apuradamente yo traté también de decir, digamos. Es decir, por un lado China dice, vamos a respetar los 5 principios de la coexistencia pacífica. Sin embargo, digamos, una vez que China logra los acuerdos, uno ve que hay una presión, por decirlo de alguna manera, por un cumplimiento estricto, digamos, de lo que a China le interesa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y donde es cierto es cierto lo que decía Fabián, digamos, el problema de la emergencia de China, como citaba Ferrer, ¿no es cierto?, es cómo, digamos, Argentina puede ubicarse, digamos, en lo que se llama cadenas de valor, digamos, de China. Y el lugar es para poner las estampillas en Tierra del Fuego, digamos. Si eso va a ser, digamos, nuestro rol industrial, obviamente que dista de ser algo para lo cual necesitemos desarrollar ciencia y técnica, etcétera, digamos. Basta que tengan una humedad en la lengua y puedan ponerle hecho en Argentina el papelito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que ahí hay un problema serio, aunque yo diciendo con Fabián en la cuestión de tomar a la huya como escudo, digamos. ¿Por qué? Porque ahí el problema no es la huya, sino Techín. Que en los años 90, digamos, gran parte de las exportaciones industriales a China las hacía Techín, que eran los caños sin costura. ¿Qué pasó? Los chinos agarraron los caños sin costura, los copiaron y ahora no nos los compran más. Claro. Claro. Entonces ahora Techín está con la sangre en el ojo con China. Entonces cualquier cosa donde aparezca el nombre de China salen, bueno, y controlando la huya se vuelven un poco en los defensores de la industria, ¿no? Además que también es cierto que la UIA siempre tuvo una percepción, por decirlo de alguna manera, particular de lo que entiende que es la industrialización. ¿No es cierto? Eso también es otra cosa que habría que... Después, incluso con respecto a que la hegemonía china, digamos, sería peor que la británica. Bueno, a mí hay un dato que a mí siempre me pareció interesante en eso, ¿no? Que Escudé hablaba bien de ese cambio de hegemonía. Digamos, escribió un libro, digamos, artículos de opinión diciendo que, bueno, íbamos a estar mejor con China que con Estados Unidos, digamos, ¿no? Y viniendo de quien viene, bueno, uno no está para contestar. No debería decirlo, digamos, digamos, pero, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que también... Y después con respecto a la cuestión, digamos, de ver hacia adelante, ¿no? Y bueno, y ahí nuevamente, digamos, siempre cuando nosotros, digamos, analizamos el pasado o el presente, siempre estamos viendo hacia adelante, aunque no lo digamos.
Siempre tenemos alguna idea de qué es lo que imaginamos y eso opera sobre cómo vemos hacia atrás también, ¿no? En menor rango, etcétera, pero está, digamos, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parece que es una cosa que me preocupa siempre, bueno, eso debe ser por mi carrera de base más que por las relaciones. Después con respecto al rol de las clases, ¿no? Y ahí me parece que habría que recuperar, digamos, para poder pensar eso, un concepto que estaba en Marx, ¿sí? Que es el concepto de sexta potencia, que era para la época del imperialismo, ¿no? Cuando estaban las 5 potencias, Gran Bretaña, Francia, Austria-Hungría, Rusia y Alemania, ¿sí? Y había una sexta potencia, decía Marx, que era la clase obrera, que era la que estaba produciendo la revolución, ¿no es cierto? Que es un poco lo que también Hobsbawm refleja un poco en la era del imperio, digamos, ¿no? Cuando habla en un capítulo que habla, se llama Hacia la revolución. Parece que tal vez habría que recuperar esos conceptos para poder repensar eso hoy, porque obviamente no es la misma situación, no son los mismos actores, no es el mismo contexto, ¿no? Pero yo coincido en eso también, digamos, que obviamente que sería mejor que las clases se expresen per se, pero es cierto que muchas veces está limitada, porque además también es cierto que hay otras cuestiones con respecto a la lucha internacional, por decirlo de alguna manera, que a mí me hacen algún ruido por la lectura de la teoría de la dependencia, etcétera, ¿no? En donde yo no sé si la solidaridad internacional es posible, la solidaridad de clase es posible, ¿no? Porque como señaló la teoría de la dependencia, las clases marginadas en el mundo central tienen en cierta medida ciertos beneficios que no estarían dispuestos a perder frente a... Y ahí ahí hay una discusión teórica que me parece que tal vez habría que... Claro, que es... Sí, tal vez sí, pero creo que también ahí es un elemento que habría que verlo. Y lo otro también es hacia dónde van esos sectores que son marginados y empobrecidos por... Y hasta ahora, digamos, los nombres que vemos nos dan temor, porque son Le Pen, Bolsonaro, Trump. Es decir, no hay, a pesar de que aparecen figuras, digamos, contraculturales, para llamarlo de alguna manera, y alternativas, más o menos lavadas, qué sé yo. Corbyn en el laborismo británico, Bernie Sanders en los Estados Unidos, Mélenchon en Francia, digamos, no logran la adhesión popular. Y lo mismo ocurre también con los otros movimientos, que eso es otra cosa que a mí siempre me llamó la atención. Los movimientos como los Ocupas de Wall Street, etcétera, no logran construir alternativas políticas, digamos. No se transforman en políticas. O terminan en un fiasco, como lo que le está pasando a Boric ahora en Chile, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay como déficit, digamos, más allá de que obviamente uno preferiría que sea otra cosa, digamos, ¿no? Pero eso también me parece importante marcarlo. Bueno, eso nada más para... Dos o tres cositas, digamos, la verdad que... perdón, ya está, perdón. Bueno, brevemente, yo no en ningún momento diría que, para tenerlo claro, es decir, que el comercio con China es mejor, no. Sí digo y dije que China ofrece otras cosas. No es lo mismo. No estoy diciendo que es mejor. Estoy diciendo que ofrece otras cosas. Entonces, sí que el comercio con China está primarizado. Sí, pero China nos está dando Huawei. No nos olvidemos. Hay tecnología detrás de los intereses de China. ¿Que nos lo va a regalar? No. Pero es diferente. Y al ser diferente, también hay que tener en cuenta, lo voy a repetir, es decir, China necesita crear su geografía. Necesita no ir por el canal de Panamá, necesita crear puertos, necesita crear ferrocarriles. Eso para nosotros es muy importante. Es muy importante porque no los tenemos y no tenemos la financiación para hacerlo. Entonces, creo que no hay que mirar solo la primarización del comercio, que es muy mala, no estoy diciendo que es buena, sino que no está sucediendo solo eso, sino que hay muchas otras cosas. Y que también hay que mirar volviendo a la pregunta de lo posible, este es el rango de cosas posibles de las que yo tengo que elegir y poner y sacar y mezclar. Eso es lo que digo por posible. Lo cual no quiere decir que mañana le voy a estar vendiendo reactores nucleares. Sí puede ser. INVAP puede vender a China. Sí. Nosotros no vendemos solo porquerías. En eso estoy en desacuerdo con Fabián. Nosotros no vendemos solo porquerías. Vendemos cosas buenas. Entre ellas muy buenos alimentos y reactores nucleares. Me gustan, no me gustan, pero no son porquerías. Segundo punto. Yo no veo la crisis de la dominación burguesa, la verdad, ojalá, pero no la veo. Todo lo contrario. Es decir, yo veo un fortalecimiento de lo que podemos llamar los sectores dueños del capital.
Y que el actor social de los trabajadores está ausente, sí lo veo, y es un problema. Y es un enorme problema por algo que acaba de decir Alejandro, un enorme problema primero porque no está como actor social, como dice Fabián, pero además porque no están las redes de la Internacional Socialista, las redes de los anarquistas del fines del siglo pasado, no están. Entonces están muy aislados los sectores trabajadores. En ese sentido, soy mucho más pesimista que los otros dos, a pesar de lo que dije al principio. Pero bueno, esto es lo que hay y con eso hay que trabajar. Hay que fortalecer eso. No creer que todo el mundo es posible y no creer que todo vamos a cambiar, pero sí caminar en ese norte, sí buscar eso. En el 2050, no sé si lo logramos. No sé, ojalá. Yo no voy a estar, pero realmente, ojalá. Quiero agradecerles a Diana y a Alejandro. Quiero pedir disculpas porque Juan no vino, Bataleme no pudo venir, pero bueno, eso. Bueno, los invitamos al panel de cierre, que es un homenaje a Salvador Allende a 50 años del golpe, y con eso vamos a estar concluyendo las jornadas Argentina 2050. Gracias a todos, gracias nuevamente a los panelistas y nos estamos viendo.